La mayor mentira que os han contado es que la luz es rápida. 300.000 kilómetros por segundo. Suena impresionante, ¿verdad? Pero os equivocáis. Este límite de velocidad del universo es, en realidad, el límite más trágico de la humanidad. La luz no es rápida, al contrario, es dolorosamente y desesperadamente lenta. No es un puente entre mundos, es un muro de prisión frío, imposible de traspasar, que nos rodea. Estamos atrapados dentro de esta celda y, para la luz, llegar hasta nuestro vecino más cercano es una tortura que dura años. Entonces, ¿qué se esconde realmente tras esas rejas invisibles? ¿Por qué nunca podremos salir? Hoy, mientras descansáis en vuestras cálidas camas, encontraremos juntos respuestas a todas estas incertidumbres en nuestro viaje. ¿Está la velocidad de la luz limitada a lo que hemos conocido hasta ahora? ¿O qué se esconde más allá? Lo descubrirás en los próximos minutos. Sigue viendo sin saltarte nada y, si te gustan este tipo de temas, no olvides darle al botón de suscribirse. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿A qué velocidad viaja la luz? En el punto en el que nos encontramos hoy con la tecnología, la aterradora realidad que los científicos rara vez expresan en voz alta es esta. La luz es lenta, es dolorosamente, desesperadamente lenta. Es tan lenta que, incluso si viajara a su velocidad máxima absoluta, un haz de luz enviado hoy a la estrella más cercana tardaría 4 años y 3 meses en llegar allí. Es tan lenta que incluso una civilización alienígena con una tecnología 1.000.000 de años más avanzada que la nuestra necesitaría décadas, siglos o milenios para llegar físicamente a la Tierra. La velocidad de la luz no es un puente entre mundos, sino un muro de prisión. Y hoy todos estamos atrapados en su interior. La luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Nada en el universo viaja más rápido. Ni las partículas aceleradas en los colisionadores más potentes de la Tierra, ni las ondas de choque de las estrellas que colapsan, ni la radiación que brota de una supernova en el momento de la explosión. La luz constituye el límite absoluto de la velocidad física. Se trata de un límite de velocidad que las propias leyes de la física han grabado en la arquitectura del espacio y el tiempo. Einstein lo demostró en 1905. Todos los experimentos realizados desde entonces lo han confirmado. La velocidad de la luz no solo es rápida,
sino que es la velocidad máxima a la que cualquier cosa puede llegar. Y a escala humana, esto se percibe como algo mágico. Justo en este momento, la luz está realizando una tarea tan rápida que todas las demás velocidades de la naturaleza parecen haberse congelado. Un solo fotón que sale de una linterna que tienes en la mano llega a la pared del otro extremo de la habitación en aproximadamente 1.000.000.000ésima de segundo. Si ese mismo fotón se lanzara horizontalmente desde la superficie de la Tierra, daría 7 vueltas y media al planeta en un solo segundo. En el tiempo que tarda tu cerebro en percibir la sensación de tocar una estufa caliente, la luz habría ido y vuelto de Madrid a Barcelona unas 10 veces. La velocidad es tan extrema que, durante gran parte de la historia de la humanidad, los científicos han debatido seriamente si la luz realmente se mueve o no. No fue sino hasta 1676 que el astrónomo danés Ole Rømer calculó una velocidad finita para la luz observando las lunas de Júpiter. Notó que el momento de los eclipses cambiaba dependiendo de si la Tierra se movía hacia Júpiter o se alejaba de él. La diferencia era causada por la luz que necesitaba tiempo extra para cruzar la distancia cambiante. Su trabajo fue revolucionario, y cuando Christian Huygens más tarde usó los datos de Rømer para calcular un valor numérico, el resultado fue aproximadamente 227.000 kilómetros por segundo. Impreciso, pero destrozó la idea de iluminación instantánea. La luz era rápida, inimaginablemente rápida, pero no era infinita. Los instrumentos modernos han refinado la medición de Rømer con extraordinaria precisión. La luz viaja exactamente a 299.792,458 kilómetros por segundo en el vacío. Los científicos conocen este número con tanta precisión que en realidad lo usan para definir el metro mismo. Un metro es la distancia que la luz recorre en un 299.792.458 milésimos de segundo. La velocidad de la luz no se mide simplemente, es la regla contra la cual se hacen todas las demás mediciones. A escala de experiencia cotidiana, esta velocidad es abrumadora. Considera la Luna. Cuelga en el cielo aproximadamente a 384.000 kilómetros de la Tierra. La luz cruza esa brecha en 1,3 segundos. Cuando los astronautas del Apolo hablaban con el control de la misión desde la superficie lunar, sus palabras viajaban a la velocidad de la luz a través de ondas de radio, y el retraso apenas se notaba. Una pausa conversacional, una ligera vacilación, nada que sugiriera que la señal acababa de cruzar 250.000 de millas de vacío. Ahora extiende el rayo hasta el Sol. Nuestra estrella se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros de distancia. La luz cubre esta distancia en 8 minutos y 20 segundos. Cuando sales afuera y sientes el calor de la luz solar en tu rostro, esos fotones abandonaron la superficie del Sol antes de que comenzaras a cepillarte los dientes. El Sol que ves en el cielo no es el Sol tal como existe ahora mismo, es el Sol tal como existía hace 8 minutos. Si el Sol se desvaneciera en este instante, continuarías viéndolo brillar durante 8 minutos más antes de que el cielo se oscureciera. Sentirías su calor, verías su luz
y todo sería un fantasma. Este retraso es tan corto que apenas se registra en la conciencia humana. 8 minutos es trivial. Esperamos más tiempo por una taza de café, pero representa el primer susurro de un problema que crecerá más fuerte y más aterrador a medida que nos adentremos más en el espacio. Marte, en su aproximación más cercana, se encuentra aproximadamente a 55 millones de kilómetros de la Tierra. La luz lo alcanza en unos 3 minutos. En su punto más lejano, cuando Marte y la Tierra están en lados opuestos del Sol, la distancia se hincha a 400 millones de kilómetros y la luz necesita aproximadamente 22 minutos. Los controladores de misión de las agencias espaciales ya sienten este retraso agudamente. Cuando el rover Perseverance encuentra un obstáculo en la superficie marciana, la señal que reporta el problema tarda minutos en llegar a la Tierra. El comando para detenerse tarda minutos en viajar de regreso. Para cuando llegan las instrucciones, el rover ha estado conduciendo a ciegas durante la mejor parte de media hora. Incluso a la velocidad de la luz, Marte está lo suficientemente lejos como para que el control en tiempo real se vuelva imposible. Júpiter se encuentra aproximadamente a 778 millones de kilómetros del Sol. La luz necesita unos 43 minutos para hacer el viaje. Saturno se encuentra a 1.400 millones de kilómetros. La luz toma aproximadamente 79 minutos. Para cuando llegas a Neptuno, el planeta principal más externo, a aproximadamente 4.500 millones de kilómetros, la luz requiere más de 4 horas para llegar. La nave espacial Voyager 1, lanzada en 1977, es actualmente el objeto hecho por humanos más distante en el espacio, tan lejos que una señal de ella viajando a la velocidad de la luz tarda aproximadamente 22 horas en alcanzarnos. Casi un día completo para un mensaje moviéndose a la velocidad más rápida del universo. 22 horas, casi un día completo. Y la Voyager 1 ni siquiera ha dejado el vecindario. Apenas ha cruzado la frontera donde la influencia del Sol se desvanece y comienza el espacio interestelar. En casi 5 décadas de viaje, cubriendo 24.000 millones de kilómetros, la Voyager 1 ha atravesado menos de un cuarto de mil de un solo año luz. Aquí es donde la ilusión comienza a quebrarse. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año de movimiento continuo, a 300.000 kilómetros por segundo, corriendo sin parar durante 365 días. La luz cubre aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Ese número es tan grande que escribirlo en forma estándar requiere 13 dígitos y representa la unidad básica de medición interestelar, el incremento significativo más pequeño al hablar de las distancias entre estrellas. El sistema estelar más cercano a nuestro Sol es Alpha Centauri, un sistema triple compuesto por Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y su compañera distante, Próxima Centauri. Próxima Centauri es la más cercana de las tres, situada aproximadamente a 4,24 años luz de la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 40 billones de kilómetros. Deja que ese número se asiente por un momento. 40 billones de kilómetros. La luz, lo más rápido del universo, necesita 4 años y 3 meses para cruzar esta brecha. Un rayo de luz que sale de la Tierra ahora mismo no llegará a la estrella más cercana hasta algún momento del año 2030. Y esta es la estrella más cercana, la vecina más próxima, el equivalente galáctico de la casa de al lado. En 2016, ahí los astrónomos confirmaron la existencia de Próxima Centauri B, un planeta de aproximadamente la masa de la Tierra orbitando dentro de la zona habitable de Próxima Centauri.
El descubrimiento electrificó a la comunidad científica porque significaba que había un mundo potencialmente rocoso, recibiendo suficiente energía de su estrella para posiblemente soportar agua líquida, justo al lado en términos cósmicos. El planeta orbita su anfitrión enano rojo una vez cada 11,2 días terrestres, sentándose mucho más cerca de su estrella de lo que Mercurio lo hace del Sol. Si Próxima Centauri b alberga realmente condiciones adecuadas para la vida, sigue siendo profundamente incierto. Su estrella es una estrella de llamarada propensa a estallidos violentos de radiación ultravioleta y rayos X que podrían arrancar cualquier atmósfera. Y el planeta probablemente está acoplado por marea con una cara permanentemente horneándose y la otra congelada en noche eterna. Pero el punto crucial no es si Próxima Centauri b es habitable. El punto crucial es dónde está. 4,24 años luz, 40 billones de kilómetros. Incluso si fuera un gemelo perfecto de la Tierra rebosante de océanos, oxígeno y vida, la luz misma necesita más de 4 años para cerrar la brecha. Un mensaje de radio enviado hoy no llegaría hasta 2030. Una respuesta, si alguien estuviera allí para enviarla, no nos llegaría hasta 2034 como muy pronto. Un simple saludo y respuesta consumiría casi una década. Y Próxima Centauri es el candidato más cercano que tenemos. Muévete hacia afuera y los números se vuelven salvajes. La estrella de Barnard, la siguiente estrella individual más cercana, se encuentra aproximadamente a 5,96 años luz de distancia. La estrella de Teegarden, aproximadamente a 12,5 años luz de distancia, alberga Teegarden b, un mundo que obtuvo una puntuación cerca de la parte superior del índice de similitud con la Tierra cuando fue descubierto en 2019, con una temperatura superficial estimada cerca de 20 grados Celsius. Esa puntuación fue revisada a la baja más tarde, pero sigue siendo uno de los candidatos más similares a la Tierra conocidos. Sin embargo, la luz necesita 12 años y medio para alcanzarlo. Una señal de radio enviada en 2026 llegaría en 2038. El sistema TRAPPIST-1 acaparó titulares globales en 2017, cuando los astrónomos anunciaron 7 planetas aproximadamente del tamaño de la Tierra, orbitando una sola estrella enana roja ultrafresca, con al menos 3 sentados en o cerca de la zona habitable. Fue y sigue siendo uno de los sistemas multiplanetarios más prometedores para estudiar la habitabilidad. Pero TRAPPIST-1 se encuentra aproximadamente a 40 años luz de la Tierra. La luz que sale de la Tierra el año en que naciste aún no habría llegado allí si tienes menos de 40 años. Un mensaje enviado a la velocidad de la luz el día en que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, justo ahora, estaría llegando al sistema. 40 años luz, eso es aproximadamente 378 billones de kilómetros. Y en términos galácticos, todavía está absurdamente cerca. La Vía Láctea se extiende al menos 100.000 años luz en su disco visible solo. Algunas mediciones recientes sugieren que puede extenderse a 200.000 años luz o más, cuando incluyes el halo estelar exterior. El centro galáctico se encuentra aproximadamente a 26.000 años luz de la Tierra. La luz que salió del centro de nuestra galaxia, cuando los primeros humanos estaban pintando cuevas en Europa, aún no nos ha alcanzado. Llegará en aproximadamente 24.000 años más. La galaxia contiene un estimado de 200 a 400.000 millones de estrellas. Entre esas, los astrónomos ahora creen que una fracción significativa alberga planetas. El análisis estadístico de los datos del telescopio espacial Kepler
sugiere que podría haber miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en zonas habitables a lo largo de la Vía Láctea. Miles de millones de hogares potenciales para la vida. Miles de millones de mundos donde, en principio, el agua podría acumularse en superficies rocosas y la química podría avanzar hacia la biología. Pero esos miles de millones de mundos están dispersos a través de un disco de 100.000 años luz de ancho. La distancia promedio entre sistemas estelares vecinos en nuestra región de la galaxia es aproximadamente de 4 a 5 años luz. Aquí es donde se revela la verdadera naturaleza de la velocidad de la luz. La luz no es rápida en ningún sentido interestelar significativo. Es agónicamente, casi cómicamente lenta. Un fotón que sale de la Tierra y se dirige al centro de la Vía Láctea no llegará durante 26.000 años. Un fotón dirigido al lado lejano de la galaxia necesitará 100.000 años. Un fotón apuntado a la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina galáctica principal más cercana, requerirá 2,5 millones de años para llegar. Y estos son fotones, partículas sin masa, viajando a la velocidad máxima absoluta que el universo permite. La velocidad de la luz se siente rápida porque los humanos evolucionaron en un planeta de 12.700 kilómetros de ancho, orbitando una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia. En esas escalas, la luz es instantánea para todos los propósitos prácticos. Presionas un interruptor y la habitación se ilumina. Miras la luna y la ves como era hace 1,3 segundos, un retraso que ningún humano puede percibir. Incluso el retraso de 8 minutos del sol es invisible en la vida diaria. Pero en el momento en que intentas usar la velocidad de la luz para conectar dos sistemas estelares, la ilusión colapsa. La velocidad que parecía infinita en la Tierra se convierte en un arrastre entre las estrellas. La velocidad posible más rápida en la naturaleza se convierte en una barrera, no en un puente. Es como descubrir que el automóvil más rápido jamás construido puede cruzar un estacionamiento en un parpadeo, pero necesita siglos para cruzar un continente. Y este desajuste entre la velocidad percibida de la luz y su utilidad real sobre distancias interestelares es la trampa central del cosmos. Crea un universo donde las civilizaciones inteligentes pueden mirar hacia arriba, observar miles de millones de estrellas, detectar las firmas de mundos potencialmente habitables y calcular que la galaxia debería estar rebosante de vida. Pero simultáneamente significa que alcanzar esos mundos, viajar físicamente hacia ellos, requiere confrontar un límite de velocidad tan restrictivo que incluso los destinos más cercanos demandan escalas de tiempo medidas en décadas, siglos o milenios. ¿Qué hay de viajar más rápido? ¿Qué pasa si construyéramos naves espaciales que excedieran dramáticamente la velocidad de Voyager? La Voyager 1 se mueve a aproximadamente 17 kilómetros por segundo, a alrededor de un 17.600avo de la velocidad de la luz. A esa velocidad, la Voyager 1 necesitaría aproximadamente 75.000 años para alcanzar Próxima Centauri. 75.000 años. La civilización humana en su totalidad, desde los primeros asentamientos agrícolas hasta el presente, abarca aproximadamente 10 a 12.000 años. La Voyager 1 necesitaría volar durante 6 veces toda la longitud de la historia humana registrada solo para alcanzar la estrella más cercana, al 1% de la velocidad de la luz, aproximadamente 3.000 kilómetros por segundo. Un viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 425 años. Eso es más corto que la estimación de 75.000 años de Voyager por un factor de casi 200. Suena como progreso, pero 425 años sigue siendo un lapso enorme de tiempo.
Cuando Colón cruzó el Atlántico en 1492, el viaje tomó unos 2 meses. Una misión de 425 años a Próxima Centauri significaría que si una nave hubiera lanzado durante la era de Colón, todavía no habría llegado. La tripulación que lanzó la misión habría estado muerta durante siglos. Sus nietos habrían estado muertos durante siglos. La civilización que construyó la nave podría ni siquiera existir más para cuando alcanzara su destino. Al 5% de la velocidad de la luz, aproximadamente 15.000 kilómetros por segundo, los números comienzan a comprimirse. Próxima Centauri cae a aproximadamente 85 años. La estrella de Teegarden cae a unos 250 años. TRAPPIST-1 se reduce a 800 años. Estas siguen siendo escalas de tiempo multigeneracionales, pero para los objetivos más cercanos, finalmente nos estamos acercando a algo que se superpone con una larga vida humana. Un astronauta que parte a los 20 años podría en teoría llegar a Próxima Centauri a los 105. Es poco probable que sobreviva al viaje, pero al menos el viaje encaja dentro del límite externo de la posibilidad biológica. El problema es que el 5% de la velocidad de la luz representa un salto de ingeniería casi incomprensible. Ningún sistema de propulsión jamás construido o seriamente probado se acerca. Los cohetes químicos, la tecnología que impulsa cada nave espacial que la humanidad jamás haya lanzado, alcanzan velocidades de escape de aproximadamente 4 a 5 kilómetros por segundo. Los motores de iones, como los utilizados en la nave espacial Dawn, logran velocidades de escape más altas, pero producen un empuje minúsculo. Incluso las naves espaciales impulsadas por fusión, que permanecen completamente teóricas, tendrían dificultades para alcanzar el 5% de la velocidad de la luz. Al 10% de la velocidad de la luz, los números se vuelven más tentadores para los objetivos más cercanos. Próxima Centauri, al 10% de la velocidad de la luz, toma aproximadamente 42 años. Una misión lanzada cuando un astronauta tiene 25 años llega cuando tienen 67. Difícil, brutal para el cuerpo humano después de décadas, en microgravedad y espacios confinados, pero dentro de una sola vida humana. Este es el umbral que muchos investigadores identifican como la velocidad viable mínima para una misión interestelar cruda a la estrella más cercana. Pero mira, más allá de Próxima Centauri, y la trampa se reafirma. La estrella de Teegarden, al 10% de la velocidad de la luz, toma 125 años, 2 vidas humanas completas. TRAPPIST-1 toma 400 años. Cualquier estrella más allá de unos 15 años, luz requiere escalas de tiempo multigeneracionales, incluso al 10% de la velocidad de la luz. Y el 10% de la velocidad de la luz es 30.000 kilómetros por segundo. Una velocidad tan extrema que los desafíos de ingeniería son casi tan desalentadores como las distancias mismas. El proyecto Breakthrough Starshot, anunciado en 2016 con $100 millones en financiamiento, apuntaba a acelerar una nave espacial al 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, Próxima Centauri sería alcanzable en aproximadamente 21 años. Un mensaje enviado de vuelta a la velocidad de la luz llegaría a la Tierra unos 4 años después. Tiempo total de la misión desde el lanzamiento hasta el retorno de datos, aproximadamente 25 años. Esto está genuinamente dentro de una sola carrera humana. Pero el diseño de Breakthrough Starshot no era una nave cruda, ni siquiera una sonda tradicional. Era un chip a escala de gramos, una nave espacial que pesaba aproximadamente 1 gramo, aproximadamente la masa de un clip,
unida a una vela reflectante a escala de metros. El plan requería una matriz de láseres terrestres con una salida combinada de 100 gigavatios para disparar a la vela durante aproximadamente 10 minutos, acelerando el chip al 20% de la velocidad de la luz a través de la pura presión de radiación. Incluso este concepto mínimo resultó abrumadoramente difícil. En septiembre de 2025, Scientific American informó que el proyecto Breakthrough Starshot había sido puesto en espera indefinida. De los $100 millones prometidos, solo alrededor de 4,5 millones se habían gastado realmente en aproximadamente 30 contratos. Y los desafíos de ingeniería eran simplemente demasiado severos. Si el 20% de la velocidad de la luz es tan difícil para un gramo de carga útil, las implicaciones para cualquier cosa más pesada son devastadoras. La relación entre la masa de carga útil y la dificultad de alcanzar velocidades interestelares no se escala amablemente. Hay una razón por la que ningún perfil de misión interestelar realista jamás propone enviar una nave cruda a algo cercano a la velocidad de la luz. Y esa razón se reduce a una ecuación fundamental en cohetería que ahora confrontaremos directamente. Nuestra gran ambición de conquistar las estrellas no es más que un ruido primitivo. Durante décadas, nos han hecho creer que somos una civilización avanzada, pero la realidad es humillante. Seguimos intentando navegar el cosmos, provocando explosiones químicas dentro de tubos de metal. Lo que llamamos maravillas de la ingeniería, el Apolo, el Hubble, los rovers en Marte, son, en realidad, juguetes patéticos frente a la inmensidad del vacío. Estamos atrapados en una trampa energética. Intentar cruzar la galaxia con combustible químico es tan desesperanzador como intentar cruzar el océano en un avión de papel. No estamos viajando. Estamos encadenados a nuestro propio vecindario por nuestra propia tecnología. ¿Es este el techo de nuestra especie? ¿O estamos condenados a pudrirnos en este pequeño rincón del universo? La razón se reduce a un solo concepto que gobierna toda la cohetería: velocidad de escape. Un cohete se mueve hacia adelante, lanzando masa hacia atrás. Cuanto más rápido se expulsa esa masa, más eficientemente el cohete convierte combustible en velocidad. Los cohetes químicos expulsan escape a aproximadamente 4 a 5 kilómetros por segundo. Para alcanzar una velocidad final significativamente más alta que tu velocidad de escape, necesitas exponencialmente más combustible. Esta relación está capturada en la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, derivada por el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky en 1897, y es la ecuación más importante en el diseño de naves espaciales. La ecuación es engañosamente simple. La velocidad final de un cohete depende de la velocidad de escape multiplicada
por el logaritmo natural de la relación entre la masa inicial del cohete y su masa final. Lo que esto significa en la práctica es devastador. Si tu velocidad de escape es de 5 kilómetros por segundo y quieres alcanzar 50 kilómetros por segundo, necesitas una relación de masa de aproximadamente 22.000 a 1. Por cada kilogramo de carga útil que quieras entregar a esa velocidad, necesitas 22.000 kilogramos de combustible en el lanzamiento. Y 50 kilómetros por segundo es patéticamente lento por estándares interestelares. Es menos del 0,02% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, alcanzar Próxima Centauri tomaría aproximadamente 25.000 años. Para alcanzar incluso el 1% de la velocidad de la luz, 3.000 kilómetros por segundo. Con un cohete químico, la relación de masa se convierte en un número tan grande que no tiene significado físico. Necesitarías más combustible del que existe en el universo observable para acelerar un solo kilogramo al 1% de la velocidad de la luz usando propulsión química. Esto no es una exageración, es aritmética. La naturaleza exponencial de la ecuación del cohete hace que los cohetes químicos sean fundamentalmente incapaces de viaje interestelar a cualquier velocidad significativa. Por eso, cada propuesta seria para propulsión interestelar abandona la energía química por completo y mira hacia la física nuclear. Las reacciones nucleares liberan aproximadamente 1.000.000 de veces más energía por kilogramo de combustible que las reacciones químicas. 1 kilogramo de uranio sometido a fisión produce aproximadamente 80 billones de julios de energía. 1 kilogramo de propulsor de hidrógeno-oxígeno produce alrededor de 13 millones de julios. La diferencia es un factor de aproximadamente 6 millones. La energía nuclear ofrece un camino hacia velocidades de escape que son órdenes de magnitud más altas que los cohetes químicos, lo que mejora dramáticamente las relaciones de masa requeridas para viaje de alta velocidad. Pero incluso la energía nuclear tiene límites, y esos límites se vuelven visibles de manera perturbadora rápidamente cuando comienzas a calcular los requisitos para velocidades interestelares. Considera la energía necesaria para acelerar una nave espacial modesta al 10% de la velocidad de la luz. Definamos modesta conservadoramente. No una nave cruda, no una nave generacional, una sonda robótica que pese 1.000 kilogramos, aproximadamente
el peso de un automóvil pequeño. Esto es mucho más pesado que el concepto Breakthrough Starshot, pero mucho más ligero que cualquier cosa capaz de transportar humanos o instrumentos científicos sofisticados. La energía cinética de un objeto de 1000 kilogramos moviéndose al 10% de la velocidad de la luz se calcula usando la fórmula de energía cinética relativista. La velocidad es 30 millones de metros por segundo. Elevar eso al cuadrado da 9 por 10 a la 14. Multiplica por 500, la mitad de la masa en kilogramos, y obtienes 4.5 por 10 a la 17 julios. 4.5 por 10 a la 17 julios. Eso es 450 cuatrillones de julios. Para poner esto en perspectiva, el consumo total de energía de todo el planeta Tierra en un año es aproximadamente 6 por 10 a la 20 julios. La energía necesaria para acelerar una sola sonda pequeña al 10% de la velocidad de la luz es aproximadamente 1.300avo del consumo anual de energía de toda la humanidad. Para una sonda que pesa 1000 kilogramos, yendo solo al 10% de la velocidad de la luz, escala hasta una nave espacial más significativa. Eso, una nave cruda capaz de soportar incluso una tripulación pequeña para un viaje de múltiples décadas, necesitaría pesar al menos 100.000 kilogramos. Y esa es una estimación extremadamente optimista que ignora el blindaje contra radiación, el soporte vital redundante y la masa estructural necesaria para contener un hábitat presurizado. A 100.000 kilogramos, el requisito de energía salta a 4,5 por 10 a la 19 julios. Eso excede la producción anual de energía de la mayoría de las naciones. Ahora empuja la velocidad más alta, al 20% de la velocidad de la luz. La energía cinética se cuadruplica en comparación con el 10%, porque la energía escala con el cuadrado de la velocidad. Al 50% de la velocidad de la luz, la energía es 25 veces mayor que al 10%, y las correcciones relativistas comienzan a agregar un costo adicional significativo. Al 90% de la velocidad de la luz, el aumento de masa relativista significa que la energía real necesaria es muchas veces mayor de lo que sugeriría la fórmula clásica. La energía total requerida para acelerar una nave de 100.000 kilogramos al 90% de la velocidad de la luz excede 10 a la 22 julios.
Eso es aproximadamente 20 veces el consumo total anual de energía de la civilización humana, concentrado en la propulsión de una sola nave. Estos números no son curiosidades teóricas, representan restricciones físicas duras. La energía no puede crearse de la nada. Debe venir de algún lugar. El combustible debe ser transportado, generado o recolectado. Y cuanta más energía necesitas, más combustible debes llevar, lo que agrega masa, lo que aumenta el requisito de energía, lo que exige más combustible. La penalización exponencial de la ecuación del cohete se aplica en cada etapa. Por eso, los investigadores de propulsión se enfocan tan intensamente en la velocidad de escape. Cuanto mayor sea la velocidad de escape, menos combustible necesitas para una velocidad final dada. Los cohetes de fusión, si alguna vez pudieran construirse, lograrían velocidades de escape en el rango de 10.000 a 30.000 kilómetros por segundo, aproximadamente del 3 al 10% de la velocidad de la luz. Esto reduce dramáticamente las relaciones de masa en comparación con los cohetes de fisión o químicos. Una nave espacial impulsada por fusión que alcance el 10% de la velocidad de la luz podría necesitar una relación de masa de solo 10 o 20 a 1. Desafiante, pero concebible en principio. Pero ningún motor de fusión capaz de empuje sostenido, controlado, jamás ha sido construido. Todo el campo de la energía de fusión, a pesar de 7 décadas de investigación y decenas de miles de millones de dólares en inversión, aún no ha producido una planta de energía comercialmente viable en la Tierra, y hay mucho menos un sistema de propulsión capaz de operar en el espacio. La propulsión de antimateria representa el límite teórico superior de densidad de energía. Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula, se aniquilan entre sí completamente, convirtiendo el 100% de su masa combinada en energía. Esto es mucho más eficiente que cualquier otra fuente de energía conocida. La fisión convierte aproximadamente el 0,1% de la masa en energía. La fusión convierte aproximadamente el 0,7%. La aniquilación de antimateria convierte el 100%. Un solo kilogramo de antimateria aniquilándose con 1 kilogramo de materia normal liberaría aproximadamente 1,8 por 10 a la 17 julios, suficiente para acelerar una sonda pequeña a una fracción significativa de la velocidad de la luz.
El problema es producir antimateria. Los aceleradores de partículas actuales pueden crear antimateria en cantidades infinitesimales. La cantidad total de antimateria jamás producida por todos los aceleradores de partículas de la humanidad combinados se estima en aproximadamente 20 nanogramos. No 20 gramos. 20 nanogramos. 20.000 millonésimas de gramo. Producir incluso 1 gramo de antimateria usando la tecnología actual costaría del orden de decenas de billones de dólares y tomaría millones de años de operación continua del acelerador. Producir los kilogramos o toneladas necesarios para una nave estelar está tan más allá de la capacidad actual que roza lo absurdo discutirlo como una opción a corto plazo. Pero hay un problema más profundo con la antimateria que rara vez se discute y frecuentemente se malinterpreta. La antimateria no es una fuente de energía, es un medio de almacenamiento y es uno catastróficamente ineficiente. Crear antimateria requiere entrada de energía. En los aceleradores de partículas, las colisiones de alta energía producen pares partícula-antipartícula a partir de la energía cinética de las partículas en colisión. El proceso obedece la conservación de energía con estrictez absoluta. Para crear un positrón, debes invertir al menos el equivalente de energía de la masa en reposo del positrón más la masa en reposo del electrón creado junto con él, más cualquier energía cinética que los productos de colisión se lleven. En la práctica, la eficiencia de los aceleradores actuales en la producción de antimateria se mide en 1.000 millonésimas de %. Por cada 1.000 millones de julios de energía bombeada al acelerador, solo unos pocos julios de antimateria salen. El resto se pierde como calor, radiación y energía cinética de partículas que no producen antipartículas útiles. Incluso un proceso teóricamente perfecto no puede superar el punto de equilibrio. La energía mínima absoluta requerida para crear una antipartícula es igual a la energía que esa antipartícula liberará al aniquilarse. No puedes obtener más energía de la antimateria de la que pusiste para crearla. En el mejor de los casos, recuperas la misma cantidad. En realidad, siempre obtienes menos, porque ningún proceso de conversión es perfectamente eficiente. La antimateria no genera energía, simplemente la almacena en una forma extraordinariamente compacta y devuelve una fracción de la inversión original al aniquilarse. Esto significa
que una civilización que alimenta una misión interestelar con antimateria, primero debe generar toda la energía requerida a través de algún otro medio, ya sea fusión, fisión, recolección estelar o algo más. Luego, debe pagar la enorme penalización de eficiencia de convertir esa energía en antimateria. Luego debe almacenar la antimateria sin pérdidas durante la duración de la preparación de la misión y el viaje en sí. Un período que potencialmente abarca décadas. La infraestructura energética total requerida para producir cantidades de antimateria listas para la misión empequeñecería el contenido de energía de la antimateria misma, potencialmente por órdenes de magnitud. La antimateria no resuelve el problema energético del viaje interestelar. Reubica el problema, envolviéndolo en una capa adicional de ineficiencia que hace que el presupuesto energético total sea aún más punitivo de lo que sugieren los cálculos de energía cinética bruta. La propulsión de vela láser, el enfoque elegido por Breakthrough Starshot, evita el problema del combustible, dejando la fuente de energía atrás. En lugar de llevar combustible, la nave espacial es empujada por un haz de luz disparado desde una instalación estacionaria. La nave espacial no lleva propulsor en absoluto. De su masa puede minimizarse. La energía proviene de una matriz láser basada en tierra o en el espacio que puede extraer energía de fuentes convencionales. Este enfoque tiene ventajas teóricas genuinas. Elimina la tiranía de la ecuación del cohete porque la nave espacial no necesita llevar su propio combustible. La matriz láser puede escalarse con el tiempo, reutilizarse para múltiples lanzamientos y alimentarse con energía renovable. Por eso, Breakthrough Starshot lo eligió como el camino más plausible hacia velocidades relativistas. Pero las velas láser enfrentan sus propias restricciones devastadoras. La matriz láser debe entregar una potencia enorme sobre distancias enormes. Breakthrough. Starshot imaginó una matriz láser de 100 gigavatios, aproximadamente equivalente a la capacidad total de generación eléctrica de un país mediano, enfocada en una vela de solo metros de ancho. El haz debe permanecer estrechamente enfocado a través de millones de kilómetros a medida que la nave espacial se acelera lejos de la Tierra. La difracción, la expansión natural de los haces de luz sobre la distancia, significa que la matriz debe tener kilómetros de escala para mantener un haz
suficientemente ajustado. Y críticamente, las velas láser solo pueden empujar. No pueden tirar. El haz acelera la nave espacial lejos de la fuente láser, pero no proporciona ningún mecanismo para disminuir la velocidad en el destino. Una nave espacial de vela láser que llega a Próxima Centauri al 20% de la velocidad de la luz gritaría a través de todo el sistema estelar en cuestión de horas y continuaría hacia el espacio interestelar para siempre. Sería una misión de sobrevuelo, no una llegada, no una inserción orbital, no un aterrizaje. Un vistazo breve, luego partida permanente. Esto nos lleva a la dimensión más cruel del problema energético: la desaceleración. Cada discusión sobre velocidades de viaje interestelar se enfoca en la aceleración. ¿Qué tan rápido podemos ir? Pero llegar a un destino requiere detenerse, o al menos disminuir la velocidad lo suficiente para entrar en órbita o realizar observaciones extendidas. Y disminuir la velocidad cuesta tanta energía como acelerar. Si aceleras una nave espacial al 10% de la velocidad de la luz, te debes gastar una cierta cantidad de energía para alcanzar esa velocidad. Si luego quieres desacelerar al reposo en la estrella de destino, debes gastar la misma cantidad de energía nuevamente aplicada en la dirección opuesta. El presupuesto energético total para una misión que tanto llega a velocidad como se detiene en su objetivo no es el doble de la energía de aceleración. Es peor porque el combustible necesario para la desaceleración debe ser acelerado durante la primera mitad del viaje, agregando a la masa inicial y agravando la penalización de la ecuación del cohete. Para un cohete convencional, el problema de la desaceleración es devastador. Una nave que necesita una relación de masa de 20:1 solo para la aceleración necesita una relación de masa de aproximadamente 400:1 para aceleración más desaceleración, porque la relación de masa se compone multiplicativamente. No solo estás llevando combustible para el viaje de ida, estás llevando combustible para la fase de frenado, más el combustible necesario para acelerar ese combustible de frenado a la velocidad de crucero, más el combustible necesario para acelerar el combustible que acelera el combustible de frenado. La penalización exponencial se aplica 2 veces, y el resultado son relaciones de masa tan extremas que la misión se vuelve físicamente imposible para cualquier carga útil mayor que trivial. Por eso los únicos conceptos de misión interestelar que usan propulsión a bordo
tanto para aceleración como para desaceleración, tienden a ser enormes. El proyecto Daedalus, el estudio de diseño de la Sociedad Interplanetaria Británica de la década de 1970, propuso una sonda de 2 etapas impulsada por fusión que aceleraría al 12% de la velocidad de la luz, pero no desaceleraría. Era una misión de sobrevuelo por diseño, porque la penalización de masa para la desaceleración era inaceptable. Algunos investigadores han propuesto métodos alternativos de desaceleración que no requieren combustible a bordo. Una vela magnética, por ejemplo, teóricamente podría interactuar con las partículas cargadas del medio interestelar, creando arrastre que gradualmente desacelera la nave espacial. El medio interestelar contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. A altas velocidades, estos átomos impactan la vela magnética y transfieren momento, produciendo una fuerza de frenado. Pero el medio interestelar es extraordinariamente disperso. La fuerza de frenado de una vela magnética es diminuta. Desacelerar del 10% de la velocidad de la luz usando una vela magnética tomaría décadas o siglos, dependiendo del tamaño de la vela y la densidad del medio. Y la fase de desaceleración comenzaría mucho antes de la estrella de destino, lo que significa que la nave espacial necesitaría desplegar la vela millones o miles de millones de kilómetros por adelantado y arrastrarse el tramo final a velocidades progresivamente más lentas. El problema de la desaceleración se aplica a cualquier civilización, no solo a la nuestra. Una especie alienígena que envía una nave espacial a la Tierra enfrenta física idéntica. Deben llevar suficiente energía para desacelerar, duplicando o cuadruplicando el presupuesto energético de su misión, o aceptar una misión de sobrevuelo que ofrece solo horas de observación durante el breve paso a través de nuestro sistema solar. Si eligen la desaceleración, los costos energéticos se vuelven tan extremos que la misión pasa de ser meramente asombrosa a casi imposible. Si eligen un sobrevuelo, el retorno científico es mínimo. Unas pocas instantáneas de un sistema planetario tomadas a 30,000 kilómetros por segundo, sin capacidad de orbitar, aterrizar o hacer observaciones prolongadas. Hay un contraargumento tentador en este punto. Seguramente, una civilización suficientemente avanzada podría resolver estos problemas. Quizás han descubierto fuentes de energía que no podemos imaginar. Quizás tienen física
que aún no hemos descubierto. Spinoza. Quizás sus capacidades de ingeniería están tan más allá de las nuestras que las restricciones que enfrentamos son triviales para ellos. Este argumento malinterpreta la naturaleza de las restricciones. La velocidad de la luz no es una limitación de ingeniería. Es una ley de la física. Está incrustada en la estructura del espacio-tiempo mismo. No es análoga a la barrera del sonido, que alguna vez se pensó que era un límite absoluto, pero fue rota por aviones más rápidos. La barrera del sonido es una característica del aire. La barrera de la velocidad de la luz es una característica del universo. No depende de qué estás hecho, qué tan inteligente eres o qué tan avanzada es tu tecnología. Se aplica a toda materia y energía por igual, en todas partes, siempre. De manera similar, la ecuación del cohete no es una limitación de ingeniería, es una consecuencia de la conservación del momento, una de las leyes más fundamentales y rigurosamente probadas en toda la física. Ninguna cantidad de avance tecnológico puede cambiar el hecho de que acelerar masa requiere expulsar otra masa, y la energía necesaria para hacerlo escala con el cuadrado de la velocidad y se compone exponencialmente con la relación de masa. Mejores motores pueden mejorar la velocidad de escape, lo que ayuda. Pero incluso un motor perfecto, uno que convierte masa en energía dirigida con 100% de eficiencia, todavía enfrenta el requisito de energía relativista, la energía necesaria para acercarse a la velocidad de la luz crece sin límites a medida que te acercas a ella. Este no es un muro que se pueda romper con un martillo más grande. Es la forma del espacio-tiempo. Una civilización alienígena, 1.000.000 de años mayor que la humanidad, ciertamente poseería capacidades que no podemos prever, pero aún estarían operando dentro del mismo universo físico. Sus naves aún tendrían masa. Su combustible aún llevaría energía. Sus viajes aún estarían gobernados por la relatividad. Podrían construir motores de fusión donde nosotros no podemos. Podrían producir antimateria en cantidades que consideramos imposibles. Podrían construir matrices láser que abarcan sistemas solares enteros. Todos estos serían logros extraordinarios. Y todos ellos aún dejarían a la civilización limitada a velocidades por debajo de la luz, enfrentando costos energéticos que escalan brutalmente con la velocidad y lidiando con un problema de desaceleración que duplica la factura ya enorme
El muro energético es real. La trampa de desaceleración es real. Y junto con el problema del tiempo de viaje que ya confrontamos, forman una prisión de 3 lados que confina a cada civilización, sin importar cuán brillante sea, a su propia pequeña esquina de la galaxia. La galaxia de la Vía Láctea tiene al menos 13.000 millones de años. Comenzó a formarse a pocos cientos de millones de años después del Big Bang, ensamblándose a partir de nubes colapsantes de hidrógeno y helio, encendiendo su primera generación de estrellas y construyendo brazos espirales que eventualmente se extenderían a través de 100.000 años luz de espacio. Durante la mayor parte de esa historia de 13.000 millones de años, la galaxia ha contenido miles de millones de estrellas, billones de planetas, en condiciones ampliamente compatibles con la química de la vida. La Tierra tiene 4,5 mil millones de años. La vida apareció aquí dentro del primer 1.000 millones de años, posiblemente dentro de los primeros cientos de millones. Si nuestro planeta es alguna guía, la biología no espera mucho para establecerse una vez que las condiciones lo permiten. Los ingredientes crudos: agua líquida, moléculas orgánicas, gradientes de energía, existieron en la Tierra casi tan pronto como la superficie se enfrió lo suficiente para soportarlos. Y esos mismos ingredientes existen en toda la galaxia. A principios de 2026, los astrónomos han confirmado más de 6.000 exoplanetas con miles de candidatos más esperando verificación. El análisis estadístico del telescopio espacial Kepler sugirió que aproximadamente el 20% de las estrellas similares al Sol albergan un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. Aplicado a través de los estimados 200 a 400 mil millones de estrellas de la galaxia, esto arroja una cifra de aproximadamente 40.000 millones de mundos potencialmente habitables, orbitando solo estrellas similares al Sol. Agrega las estrellas enanas rojas, que son mucho más numerosas, y también albergan planetas rocosos en sus zonas habitables, y el número sube aún más. La galaxia ha tenido miles de millones de años y miles de millones de lugares potenciales. Pero si la vida surge con cualquier probabilidad razonable en mundos adecuados, la Vía Láctea debería contener no solo vida, sino vida antigua. Civilizaciones que surgieron miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera se formara.
especies que han tenido millones o decenas de millones de años para desarrollar tecnología, expandir sus capacidades y contemplar las estrellas. Esta es la base de la paradoja de Fermi. En 1950, durante un almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el físico Enrico Fermi supuestamente miró a sus colegas y planteó una pregunta que ha perseguido a la ciencia desde entonces. ¿Dónde están todos? Si la galaxia es lo suficientemente antigua y lo suficientemente grande y lo suficientemente rica en mundos habitables para que la vida inteligente haya surgido muchas veces, ¿por qué no vemos evidencia de ello? Sin señales, sin sondas, sin megaestructuras, sin visitantes. El cielo está silencioso. El sistema solar está vacío, hasta donde cada instrumento que poseemos puede determinar. Estamos solos. Docenas de explicaciones se han propuesto en las 7 décadas desde la pregunta de Fermi. Quizás la vida inteligente es mucho más rara de lo que sugieren los números. Quizás las civilizaciones inevitablemente se destruyen a sí mismas a través de guerra nuclear, colapso ambiental, inteligencia artificial fuera de control. Quizás existen, pero eligen no comunicarse, escondiéndose deliberadamente en un bosque oscuro, donde anunciar tu presencia invita a la destrucción. Quizás son tan alienígenas que no podemos reconocer sus señales. Quizás estamos siendo observados y simplemente no lo sabemos. Cada una de estas explicaciones aborda la paradoja desde un ángulo diferente. Pero hay una explicación que está tan físicamente fundamentada, tan rigurosamente respaldada por las leyes de la naturaleza, que merece destacarse de la especulación. Es la explicación que hemos estado construyendo desde el principio. No pueden llegar aquí, no porque no existan, no porque no quieran, no porque carezcan de la inteligencia o la tecnología, sino porque la velocidad de la luz, la velocidad máxima absoluta en el universo, es demasiado lenta para hacer práctico el viaje físico interestelar a través de las distancias que separan la mayoría de los sistemas estelares. Los costos energéticos son demasiado altos. Los tiempos de viaje son demasiado largos. El problema de desaceleración es demasiado severo. Y la galaxia es demasiado grande. Esto no es un fracaso de la ambición alienígena. Es una característica del universo mismo. Antes de ir más lejos, que es esencial trazar una distinción aguda que a menudo se difumina
en las discusiones populares. Hay tres cosas fundamentalmente diferentes que una civilización alienígena podría intentar a través de distancias interestelares, y la dificultad varía enormemente entre ellas. La primera es observar la Tierra. Esto es lo más fácil. La luz de nuestro planeta irradia hacia afuera en todas direcciones a la velocidad de la luz. Cualquier civilización con telescopios suficientemente avanzados podría en principio detectar la presencia de la Tierra, analizar la composición química de nuestra atmósfera y determinar que nuestro mundo alberga condiciones consistentes con la vida. Esto no requiere viaje, solo requiere paciencia y buenos instrumentos. Una civilización a 50 años, luz de distancia, observando la Tierra, hoy vería nuestro planeta tal como existía hace 50 años. Y podrían hacer esto sin salir de su sistema estelar anfitrión. El muro está frente a nosotros y el combustible se agota. Si estás listo para dejar de mirar las luces y empezar a entender la oscuridad, suscríbete y acompáñanos al borde de lo imposible. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que lograremos romper nuestras cadenas o estamos condenados al aislamiento eterno?